Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Jueces capítulo 3, verso 1 al 6. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Y nos colocamos un momento más sobre nuestros pies. El libro de Jueces está después del libro de Josué, ¿verdad? Dice el capítulo 3 del libro de Jueces, verso 1 al 6. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ay, Padre Celestial, gracias, Señor amado, por enseñarnos a través de tu palabra y corregirnos para no tener que escarmentarlo por cabeza propia. Gracias, Señor, por la escritura. Gracias, Señor amado, por permitirnos conocer las experiencias de otros inclusive, para nosotros poderlas corregir y evitar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor de la gloria, a no acariciar nuestro pecado, a no acariciar nuestro dolor, a no acariciar nuestro sufrimiento, Rey. Te damos gracias, Padre Celestial, y en tus manos nos encomendamos en este momento delante de tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, como vemos aquí tenemos el principio de los libros de del libro de los jueces de Israel, una serie de hombres que se levantaron y empezaron a defender. Dios los levantaba para defender al pueblo de Israel. ¿Por qué los levantaba? Porque el pueblo volvía y pecaba, entonces volvía el Señor, los entregaba en manos de todos estos heteos, cananeos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Dios los entregaba en manos de todos ellos, entonces después tocaba levantar un juez para mostrar la mano gloriosa de Dios y para que ellos volvieran a conocer y volvieran a entender: solo Jehová te puede salvar, solo el Señor te puede sacar. Pero dice aquí el texto bíblico que ellos volvían otra vez y caían y otra vez se levantaban. ¿De dónde nace una generación tan terca? ¿De dónde nace una generación tan dura? Y ojo con esto, porque, iglesia, para nosotros es importante saber que nuestros hijos no vayan a ser esa generación dura, esa generación terca, esa generación dura de cerviz. Desde el capítulo 2, versículo 10, dice: y toda aquella generación, o sea, la generación que peleó con Josué, que guerreó, que pasó el Jordán y que peleó y conquistó la tierra, dice: toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron, ¿no es cierto? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Escuche esto: se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que el Señor había hecho por Israel. ¿Esto es posible? Ahora, ¿por qué pregunto que si eso es posible? Venga, Josué con toda su generación, con la generación que le correspondió a él, cruzó el Jordán, tumbó las murallas de Jericó, ¿verdad? Conquistó cada una de las tierras, una a una. Josué oró. A mí esa es la parte más impactante que me parece de Josué. Josué oró porque estaba en la guerra y no le iba a alcanzar el día para poder terminar de vencer a sus enemigos. Escuche eso: no le iba a alcanzar el día y Dios le dio una hora más, le atrasó el reloj.
una hora más, para que pudiese pelear más, para que pudiese conquistar más. Y fuera de eso, dice que el Señor enviaba rocas que caían sobre los enemigos de Josué. Yo no me puedo imaginar a Josué peleando, ellos corriendo y el Señor desde el cielo mandándoles piedra, matando a los enemigos. Eso fue una cosa espectacular. Eso no le pasó sino a Josué. ¿Cómo es posible que la generación, los hijos de esa generación no conozcan, no escuchen, no entiendan esas historias? ¿Cómo es posible que este versículo 10 tenga que estar ahí en la Biblia? Esto es increíble. Mire, si yo no he tenido una infancia muy llamativa, ni muy agradable, pero tengo mis victorias en Cristo, la forma en que el Señor me llamó. Si usted le pregunta a mi hijo sabe cómo me llamó Dios a mí. Mi hijo sabe de mi pasado. ¿Para qué? Para que no vaya a volver a cometer los mismos errores, más bien que fortalezca los aciertos. Yo le cuento a él mi pasado y cómo el Señor vino y me rescató, la obra tan maravillosa que Dios hizo en mí, y no tengo mucho que contar. Créame que si yo hubiese visto a Dios boleando piedra desde el cielo, eso yo me muero contándolo, me muero contándolo. Discúlpeme, iglesia, que le diga de esta manera, pero qué pésima labor la que hicieron Josué y su generación. Es que desde el principio de Génesis capítulo 1, la orden de Dios era que llenaran la tierra, pero no solamente de seres humanos, sino de la imagen de Dios. Dios los creó a su imagen y a su semejanza, y les digo, crezcan, fructifiquen, llenen la tierra, multiplíquense. Pero llenen la tierra ¿de qué? Eran hombres creados a la imagen de Dios. Era para que llenaran la tierra de la imagen de Dios. Y lo que estoy viendo aquí es que Josué no lo hizo, y que la generación de Josué tampoco lo hizo. Luego más adelante, cuando estamos viendo que cruzan el Jordán, a mí me impacta mucho ese texto bíblico, donde dice que cruzaron el Jordán, porque dice que todo el pueblo cruzaba el Jordán se secó, todo el pueblo cruzó el Jordán y los sacerdotes estaban ahí parados en la mitad del Jordán, con el arca, y toda la gente cruzando. Cuando terminaron de cruzar, le dice Josué a cada uno de los príncipes de las 12 tribus: levanten 12 piedras en el lugar donde están los sacerdotes. Y levantaron 12 piedras ahí. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos y los hijos de tus hijos pregunten, escuche eso, la intención de Dios era para cuando tus hijos y los hijos de tus hijos pregunten, tú les puedas contar la forma milagrosa en que el Señor secó las aguas del Jordán y el pueblo pasó. Y no solamente coloquen 12 piedras acá, ahora suban y saquen 12 piedras del río y las van a colocar afuera, exactamente donde pasó el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que cuando tus hijos y los hijos de tus hijos pregunten, tú les puedas contar la historia. Iglesia, yo creo que la palabra de Dios nos está llamando a todos nosotros en primera instancia a levantar piedras de testimonio. Piedras de testimonio de las victorias que Dios nos ha dado. Piedras de testimonio de las batallas que hemos ganado en el nombre de Jesús. Piedras en las cuales, papá, y a usted ¿por qué es así? ¿Usted cuándo se convirtió al evangelio? Ya que preguntas, eso es una piedra de testimonio. Vea, el Señor hizo una cosa maravillosa conmigo. El Señor me libró de esto y de esto. Pero hay que contarlo, hay que reproducir la imagen de Dios, hay que transmitirla para que esto no vuelva a suceder, para que esto no pase. Dios le decía a Josué, vaya, cuente la historia. Y aquí veo yo que esa generación que nació después de Josué no conoció a Jehová. Qué duro. ¿Y qué sucede con una generación que no conoce a Jehová? Pues obviamente si no conoce la gloria de Dios, pues imagine qué puede esperar uno.
¿Qué va a suceder con sus hijos y los hijos de sus hijos cuando no conozcan las maravillas que Dios ha hecho con usted? Y si tenemos ese lema que algunas personas dicen, no, yo voy a dejar que ella crezca o que él crezca y tome su decisión. ¿Dónde están las piedras de testimonio? ¿Dónde está lo que el Señor ha hecho conmigo? ¿Qué podemos esperar de esa generación? ¿Qué podemos esperar de unos niños que vienen a la iglesia y tal vez no les enseñamos a adorar, sino que les entregamos el celular para que se entretengan mientras nosotros adoramos? ¿Qué podemos esperar de aquellas iglesias donde entretienen a los niños mientras los adultos reciben palabra de Dios? ¿Qué podemos esperar de una generación, de una futura generación, donde miramos la forma de que el niño se quede callado, con tal que me deje escuchar, con tal que me deje atender? Porque yo vine a culto, él ahí está jugando. ¿Qué podemos esperar de esa generación que viene? Que más adelante conozca a Jehová, que más adelante adore. ¿Adore a quién? Si nosotros no nos tomamos el trabajo de enseñarles a qué venimos a la iglesia. Si nosotros no nos tomamos el trabajo de decir, es que vamos a encontrarnos con Papá Dios, es que vamos a tener un tiempo devocional, es que vamos a tener relación con un ser superior. Cuando crezca, cuando tenga uso de razón ya propia y cuando tenga ya el deseo de tomar decisiones, él no va a tomar decisiones conforme al temor de Dios que tenga. Él va a tomar decisiones con base a lo que está conociendo, y a Dios no es a lo que conoce. No es algo que conoce. ¿Qué podemos esperar de esa generación? Versículo 11 y versículo 12 del capítulo 2 son consecuencia del versículo 10. Simplemente aquí tenemos la causa en el versículo 10 y el efecto en el versículo 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Obvio. ¿A quién más iban a servir? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ese es el resultado. Ese es el resultado de una generación que disfruta los milagros de Dios, que se goza de lo grande y maravilloso que Dios hace con nosotros y no le cuenta a nadie, ni siquiera a sus hijos. Ese es el futuro de una iglesia que no prepara seguidores. Ese es el futuro de una iglesia donde el pastor es el único que predica y no enseña a otros a predicar. Ese es el futuro de un equipo, de un ministerio, donde la cabeza de ministerio es el que hace todo y no le enseña a los otros a servir dentro del ministerio. No delega. Ese es el futuro. Muere esa persona, se acabó el ministerio. Se va ese pastor, se acabó esa iglesia. Esa iglesia tiene fecha de vencimiento el día que esa persona falte. Y eso es lo que sucede. Las personas entonces empiezan a hacer cosas diferentes, empiezan a hacer otras cosas que no son. Entonces, obviamente, Dios toma decisiones con base en esa nueva generación. Dios toma decisiones para esa nueva generación. ¿Qué decisiones toma? En primer lugar, vemos aquí que ahí en el capítulo 2, el versículo 14 me dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aquí ya tenemos dos cosas que Dios hizo. Primero les envió ¿qué? Robadores. Mire, yo conocí una persona hace mucho tiempo y fue muy cercana a mí. Créame, literalmente ese tipo tenía ladrón propio. Tenía ladrón propio. O sea, el tipo vivía cerca de donde vivía mi novia, o sea, Angie, mi esposa. En ese entonces era mi novia. El tipo vivía al lado de la casa de Angie, pero tenía la novia al lado de mi casa. Ok, entonces todos los fines de semana él venía para acá y yo iba para allá. Y cruzábamos el mismo camino.
la misma dirección, él para acá y yo para allá. Eso fue por los lados de la Floresta, entonces nosotros cruzábamos un túnel que hay debajo del metro, arriba de Santa Lucía. Teníamos que pasar tarde de la noche, muchas veces hasta nos encontrábamos ahí en el túnel, de ese túnel salía una cancha de fútbol, nos encontrábamos en la cancha, hola, ¿qué más? Bien, bien, bueno, listo, yo para mi casa y él para la casa de él, yo venía de la casa de él y él venía de mi casa, entonces siempre cruzábamos, era impresionante, cada 8 días lo atracaban, cada 8 días lo aporreaban, lo atracaban, y yo, venga, usted no ha orado por ese tema, usted no ha orado por eso. Usted no se da cuenta que es que definitivamente yo creo que algo está pasando ahí. Él era creyente como lo era yo. Él era cristiano como él era yo. Y algún día nos tuvimos que poner a orar y nos dimos cuenta que el Señor estaba hablando, que el Señor estaba haciendo algo. Mire, y es que Dios habla a través de cosas como estas. Y cuando hablamos de robadores, no estamos hablando solamente de robadores de plata o robadores de cosas materiales. Hay gente que definitivamente te roba la paz, y por más que tú oras, por más que tú reprendes, por más que tú dices, Señor, quítame esta karma de encima, te sigue robando la paz y no te la deja de robar. Hay preocupaciones que te roban tu felicidad. Hay deudas que te están robando todo. Tienes una noticia buena, una noticia feliz. Ay, qué rico. Ay, pero verdad que todavía debo todo esto. Hasta ahí llegó, te robó el ánimo, te robó. Hay personas que te roban todo en la vida porque te dejan destruido. Te roban tus ganas de vivir, te roban tus emociones. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es: ojo con estos robadores. No estoy diciendo que un cristiano no esté exento de que lo roben. No pueden robar. Ojo, una cosa es cuando ya el robo se vuelve parte de tu vida. Cuando a ti te roban constantemente, mire, créame, el cristiano vive seguro. El cristiano vive seguro. El cristiano vive tranquilo. Y en mi casa hace algún tiempo robaron. Yo no puedo decir que a un cristiano no lo pueden robar, porque entonces yo no sería cristiano. A mí me robaron. Se entraron a mi casa y fue lo más de charro, porque se llevaron un montón de cosas que estaban malas. Yo tenía un computador que estaba malo, llevaba tiempos malo por allá tirado, se lo robaron. Una cámara digital que estaba mala, ya está desbaratada estaba, se la robaron. Y se robaron todas las alhajas de mi esposa. Puro golf y puro... Ay, me dio pena con el ladrón. Oiga, me dio vergüenza. Yo qué man que llevó. ¿Sabe qué fue lo único de valor que se llevó? Una alcancía. Una alcancía. Yo regularmente tenía una alcancía donde echaba moneditas de 500. Lo máximo que logré recoger en esa alcancía en un año fueron 30,000 pesos. El tipo se robó la alcancía. Bueno, ahí goleó. De pronto yo digo que habrían 10,000. Alguna cosa valió la entrada. Todo ese esfuerzo con una rayos X, una cosa de esas para abrir la puerta y todo, para robarse una alcancía con 10,000 pesos. Pero de ahí en adelante he vivido experiencias, y le cuento, iglesia, yo sé que usted también las ha vivido. Alguna vez nos fuimos para Medellín 3 días. A los 3 días regresamos, encontramos la puerta de par en par. Pensamos que se habían entrado otra vez los ladrones, y no. Fue que Jiré entró, volvió y salió y la dejó abierta de par en par 3 días. Plata encima de la barra. Y ahí estaba. Todo en su lugar. Yo creo que Dios protege a su pueblo. Yo creo que Dios bendice y guarda. Está interesado en proteger los bienes. Pero tú tienes cosas que te roban y te roban. Y constantemente te roban, y tú tienes que llegar al punto de decirle al Señor: venga, Señor, ¿qué está pasando acá? Porque es que aquí dice que Dios estaba enviando robadores, y luego también dice que los vendió. O sea, vender es los entregó a muerte. Los vendió ¿a quién? En manos de sus enemigos, y por eso no les pudieron nunca más volver a hacer frente.
no les pudieron hacer frente. En el caso del pueblo de Israel, ellos peleaban con los filisteos, a veces ganaban, a veces perdían, pero nunca los erradicaban. Era esa gotica ahí, era ese problemita constante. Pero si antes nosotros peleábamos con Josué, pero si antes íbamos y ganábamos en el nombre del Señor, porque ahora no soy capaz, porque ahora no soy capaz de salir de las deudas, porque ahora no soy capaz de salir de los problemas. Tal vez el Señor te está diciendo que estás mal, estás caminando mal. Tal vez el Señor está permitiendo que esos personajes, esas cosas, esas situaciones, circunstancias permanezcan ahí, porque tú estás desobedeciendo al Señor, porque hace rato te apartaste de los caminos del Señor. Y lo que estás haciendo es incrementando problemas, estás desobedeciendo, no estás regresando. Y lo que tú antes celebrabas, ahora lo lamentas. Y en lo que tú antes te alegrabas, ahora lloras. Pero ¿por qué si yo antes vivía una vida de victoria en victoria? Sí, pero el Señor permite entonces que le hagas frente a ese problema. Antes le hacías frente a ese problema y vencías, porque ahora no. Es la pregunta que hay que hacer. Y todo era porque el pueblo se había apartado de la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, Dios toma la decisión de no arrojar de delante de ellos a las naciones que los oprimían. Y ahí en el versículo 21 del mismo capítulo del 2, empieza a decirlo. En el capítulo 21 dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Dios decidió dejar ciertos personajes, y aquí es donde ya vamos a enfocarnos de pronto un poco en nuestra predicación. Hay ciertos personajes en la vida del creyente, hay ciertas circunstancias en la vida de un cristiano que son repetitivas y que son permanentes. Personajes que no se van, y por más que tú quieras, no se van. Y Señor, pero yo creo en ti, tú le oras. Son personas que realmente te causan estrés, te causan cansancio, te causan agotamiento. Y aún tú siendo cristiano, no se van. Y aún tú reprendiendo, no se van. Y mira, alguna vez sucedió acá en la iglesia que hace mucho tiempo, recién fundando la iglesia, nosotros tuvimos una pareja acá. Uy, Señor, Dios me la bendiga, pero no me la multiplique. Yo nunca he sido capaz de decirle a nadie: estás expulsado de la iglesia, te vas de la iglesia. Creo que tiene que ser un caso realmente muy complicado para que un pastor tenga esa autoridad. Cualquier persona puede venir, se le hace saber a las personas respecto a su pecado: mira, estás en un pecado, y realmente así te sigas congregando en ese pecado, no vas a avanzar. Y realmente en esta iglesia no vas a tener futuro si tú no abandonas tu pecado. Se habla del pecado, pero decirle a una persona: te vas y te cerramos la puerta, jamás puedes volver a esta iglesia, creo que ningún pastor tiene autoridad de eso. Porque cualquier pecador que siga regresando tiene oportunidad de arrepentimiento, de arrepentirse, ¿verdad? Entonces, así sea la persona muy mala, puede regresar. Pero resulta que yo, por esta pareja que estamos hablando, yo le oraba al Señor: Señor, yo no soy capaz de echarlos, échelo usted. Señor, de verdad, qué dolor de cabeza, Señor, pero es que mire, intervienen en todo. Todo es un problema, todo es una pataleta, todo es un pecado, todo es un problema. Y qué situación tan incómoda. Y es una persona que siempre está estorbando. Señor, de verdad. Y cierto día el Señor viene y me dice: yo te los mandé. Yo miraba al cielo y yo: Señor, ¿usted los mandó? ¿Para qué? ¿Usted para qué mandó eso? Usted es maldadoso. ¿Y para qué, Señor? ¿Qué sucedió? Y me di cuenta
que si yo aprendía a enfrentar esa clase de situaciones, yo iba a estar preparado en la vida para enfrentar cualquier cosa que se venga en contra de la iglesia. Ese día aprendí que yo tenía que ponerme de frente, enfrentar la situación, proteger la iglesia. Pero que si yo aprendía de estas personas que vinieron a dañar, que vinieron a atacar, es que piensa en un David que no sabe defender sus ovejas, se queda sin ovejas. ¿Qué le tocó hacer a David? Señor, no mande leones, no mande osos. No, aprenda a matarlos, aprenda a enfrentarlos. Las mejores experiencias las vivimos cuando el Señor nos permite pasar por momentos de aflicción. Los mejores aprendizajes llegan cuando estamos allí. No los arrojó delante de ellos a esas naciones que los oprimían para, primer lugar, dice aquí el versículo 21, para probar si ellos iban a ser fieles, si ellos iban a permanecer, si ellos iban a estar ahí a pesar de. Dios quiere que nosotros aprendamos a permanecer en las buenas y en las malas, en todo momento. Podríamos decir entonces que la intención de Dios fue destruir al pueblo de Israel, porque les envió a estas naciones. Podríamos decir que entonces la intención de Dios era quererse vengar del pueblo que desobedeció. Podríamos decir que es que el Señor está ensañado en contra nuestra porque permite que nos persigan, porque permite que todavía haya cosas que no se han solucionado en el camino. Podríamos decir que entonces es que el Señor no nos quiere a nosotros, no nos ama. No, antes al revés. Lo que tendríamos que decir es: Señor, estás fortaleciendo mi obediencia, porque yo tengo que aprender a obedecerte en las buenas y en las malas, en todo momento, en toda circunstancia. Ahora, aquí dice que Dios las dejó esas naciones para dos cosas. La primera, Dios quería probar con esas naciones si los israelitas habrían de obedecer o no. Si Dios quería probar si los israelitas iban a obedecer o no. Iban a desarrollar obediencia en medio de la aflicción. Las mayores lecciones de obediencia las desarrollamos nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Ahora, entramos nuevamente entonces en un tema bien interesante. Si Dios sabe que mi área débil, escuche por favor bien esto, si Dios sabe que mi área débil, el área donde necesito ser fortalecido y necesito aprender a obedecer, es en el área económica, ¿usted por dónde cree que Dios me va a estar dejando naciones que me opriman? Por el área económica. Es obvio, porque Dios está interesado que en el área económica yo sea fuerte, yo me fortalezca y sea obediente. Pero ¿qué va a suceder el día que yo le diga al Señor: definitivamente aprendí, te suelto economía? ¿Qué va a suceder? Esa nación ya no le sirve, esa nación ya no va a oprimir, esa nación, prueba aprendida, prueba superada. Entre más áreas tú entregues en las manos de Dios, entre más áreas tú entregues en la presencia de Dios. Mire, usted no ha visto, yo no sé si usted ha caído en cuenta, pero las personas, los hombres que tienen problemas con las mujeres, con las personas del sexo opuesto, con los hombres que no son capaces, que todavía sienten: es que yo no puedo ver una mujer porque, ay Señor. Son los hombres que constantemente están más tentados en esa área. Son los hombres que constantemente están viendo mujeres en todas partes, están viendo escotes en todas partes, están reprendiendo desnudos en yo no sé dónde. Todo el tiempo usted anda con esas personas y no, es que mire, es que si ve, uno lo mire, ¿qué?
Es que si vio a esa mujer. No. ¿Y por qué él la vio y por qué yo no? Porque él tiene problema en esa área. Y Dios constantemente sigue trabajando y trabajando y trabajando esa área. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que esa persona suelte esa área en las manos de Dios. Entre más áreas sueltes en las manos de Dios, entre más áreas decidas, en más áreas de tu vida decidas obedecer a Dios y descargar tu corazón en Dios, más tranquilidad vas a tener. Más tranquilidad y menos naciones va a tener que dejar el Señor para seguirte probando. El Señor nos envió esta pareja para fortalecernos. Y créame que qué fortaleza tan impresionante. Llegamos a amar el trato de Dios a través de esa pareja. Llegamos a amar y decirle gracias, Señor. Gracias porque nos estás capacitando en resistencia. Nos estás volviendo cuero fino. Ya eso pega y ya no pega tan duro. Ya eso ofenden y ya no ofenden tan duro. Ya no nos afecta tanto. Qué bueno. Y créame, de ahí en adelante han habido personas que nos ofenden, todas las que quieran, pero ya eso no duele. Y cada que sucede algo, uno dice, Señor, gracias por aquella vez que me capacitaste con esa nación que dejaste. Gracias, Señor, por haber dejado, y gracias porque hoy aprendimos. Hoy en día hemos aprendido de las experiencias del pasado. Pero el día que nosotros dijimos, Señor, hemos aprendido, esa persona vino y nos dijo, sinceramente, yo con ustedes no tengo futuro. Yo me voy. Nosotros, ¿en serio? Y se fueron, solitos. Y nosotros, wow, no haber aprendido antes. Entre más rápido tú aprendas, más rápido el Señor quita esas naciones. Es un paso de obediencia. Dios sabía que en medio de la bendición el pueblo se iba a olvidar de Él. Pero ¿a quién iban a clamar cuando estuvieran en la mala? ¿A quién iban a buscar cuando estuvieran en aflicción? Obviamente a Jehová su Dios. Entonces podríamos decir que las naciones enemigas que Dios dejó fue el método para que el pueblo no se perdiera completamente. Porque Dios se dio cuenta, este pueblo se va a perder completamente. Voy a dejarle estas naciones para que sigan clamando a mí, para que sigan dependiendo de mí y me sigan obedeciendo. Se sigan acordando que yo existo, que yo soy Dios. Y en segundo lugar, dice que la segunda razón la encontramos en el capítulo 3, que son estas las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Una generación laica. Una generación que no ha conocido el sufrimiento. Una generación que solamente le gusta todo fácil. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y me llama sobremanera la atención que dice, para que la enseñasen. ¿Qué fue lo que no hizo Josué? Ahora Dios quiere asegurarse de que los padres enseñen a los hijos, y los hijos a los hijos, y los hijos a los hijos, y a los hijos, y a los hijos. Ahora Dios quiere asegurarse a través de estas naciones que el pueblo sea capacitado. Un pueblo capacitado. Usted no sabe qué le va a deparar el mundo. Usted no sabe qué le va a entregar mañana las circunstancias. Yo le pregunto, ¿usted está capacitado para perder un trabajo? ¿Usted está capacitado para que lo echen de su empresa y para pasar una crisis económica? ¿Usted está capacitado para ello? Si no, posiblemente va a perder su trabajo. Posiblemente Dios va a utilizar exactamente esos métodos. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo capacitado. ¿Capacitado para qué? Para enfrentar dificultades,
Ahora, hay áreas, vuelvo y repito, hay áreas en las cuales Dios ya no nos tiene que capacitar, porque usted ya está fuerte, usted ya está fuerte en eso. Después de que usted ha confiado en el Señor y usted ha entregado esa economía en las manos del Señor, créame, ya el Señor no tiene por qué probarlo en esa área, ya usted confía. Es que ¿cuál era la intención del maná en el desierto? Que cuando ellos estuvieran en la tierra prometida, siempre recordaran quién es el que provee el maná. Y cualquier persona que recuerda lo que Dios hizo en el desierto, cómo Dios proveyó el maná, está capacitada para depender de la mano de Dios. Dios ya no tenía que quitarles nada, porque ellos conocieron al Dios proveedor de maná. La segunda razón era una capacitación para el pueblo. Cada batalla es una oportunidad y debemos de pensar que si la superamos, ya esa área no nos va a volver a afectar, ¿verdad? Entre más desprendamos, menos enemigos vamos a tener, porque el Señor los va a ir quitando. Ahora, conocer la guerra es importante. ¿Por qué? Para cuando ganemos las batallas, recordemos quién es el que nos defiende. Tengamos testimonios, tengamos recuerdos, tengamos piedras de testimonio. Si usted pasa una vida cristiana, quietecita, quietecita, sin problemas, sin batallas, sin peleas, entonces tampoco tiene mucho que celebrar. Y yo le pregunto, entonces, ¿qué le vamos a contar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a contar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a contar a las siguientes generaciones? Es bueno cuando una iglesia constantemente se está metiendo en un proyecto, en otro, y milagrosamente Dios provee porque hay algo que contar y la gloria de Dios se está viendo constantemente, y esa es la parte más importante. La gloria de Dios se ve en medio de la guerra, la gloria de Dios se ve en medio de la pelea, en medio del sufrimiento. Dios se manifiesta. Entonces lo primero es para probar el corazón del pueblo, y lo segundo es para capacitar el corazón del pueblo, para que estemos preparados para cualquier cosa que venga, para cualquier circunstancia, y no solamente para vivirla, sino también para responder a aquellos que la están viviendo. Dios permite que haya opresores. Ahora, mucho cuidado. Que haya guerra no es el problema no es la guerra. El problema es cuando la guerra se convierte en algo constante, algo permanente, y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a la misma parte, a la misma guerra. Ahí el Señor sí está diciendo, creo que hay un problema de desobediencia. Tal vez es un problema donde no estás aprendiendo nada, es un problema donde no estás avanzando. Porque ¿qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dice el versículo 6: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿De quiénes? De sus opresores. Y sirvieron a sus dioses. ¿A cuáles dioses? A los que les traían castigo, a los que les traían sufrimiento. Mire, yo la única forma en que pude como que entender esto es haciéndome a la imagen de una mujer que se apega y se enamora, que ama al hombre que la golpea. Y entre más duro le da, mejor dicho, el día que le deje de dar, siente que ya no la ama, porque no me pegó. Es lo único que yo puedo entender de este texto bíblico, o sea, es la única forma de poder entender. Pero ¿qué les pasó? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se enamoraron del victimario, del verdugo, del que les está dando duro, del que les trae la maldad, del que les trae toda esta situación? Asimismo el hombre llega a amar lo que lo destruye. Y es impresionante, es tremendo, porque es que lo que la palabra de Dios me enseña es de que muchas veces nosotros, listo, estamos sufriendo, estamos siendo oprimidos, pero cuántas veces en vez de empezar a declarar la libertad, de empezar a declarar la bendición, de empezar a declarar lo que el Señor puede hacer en mí, más bien empezamos a amar nuestro dolor. ¿Cuántas personas conoce usted tal vez? ¿Cuántas personas hemos podido conocer que no solamente viven deprimidas, aman la depresión? Hay personas que aman su depresión,
adoptan la depresión y no quieren salir de ahí porque les gusta levantar lástima. Les gusta que los demás los miren y ay, qué pesar, qué pesar. Ay, sí, es que yo pobrecito. Aman su pecado y se quedan ahí con él, no salen. Es que mire, yo definitivamente soy muy de malas, es que tengo muchos problemas, muchas dificultades. ¿Pero por qué? En vez de salir de tu problema, en vez de salir de tu pecado, no, te gusta que te consuelen. Nos acostumbramos, es que eso no es para mí. Es que yo definitivamente no, o sea, es que yo no nací para ser bendecido. Es que definitivamente no. Orémosle al Señor, pero yo sé que todos los días hay que seguir ahí en la misma condición. Llegamos a un estado de confort, donde nos acostumbramos a vivir sufriendo, a vivir en esa condición. Miren, mujeres que se han acostumbrado a vivir aguantando hambre, pasando necesidades, porque hay hombres que se han acostumbrado a vivir y su lema es: si el trabajo no te da para poder beber, entonces ese trabajo no sirve. Y hay mujeres que se acostumbraron a que cada quincena el marido, si mucho, llegará con la mitad de la quincena, y se acostumbran a vivir de esa manera. Gracias al Señor que nos ha liberado, que nosotros somos una generación que conoce a Dios, pero créame, ¿cuántas personas en el mundo están viviendo esa condición? Y usted le dice, pues déjelo, y no es capaz de darlo. Pues demándelo, no es capaz de demandarlo. Denúncielo, haga algo. No son capaces de hacer nada, porque se acostumbraron a su estilo de vida. Nos acostumbramos a tener deudas eternas, y ahí están, y déjelas ahí, y que nos oprima. Ay, sí, es que yo sé que el Señor me permite vivir así. No. El Señor no te permite vivir así. El Señor quiere que tú cambies, pero tú no quieres despertar. El Señor está llamando a una generación que sea capacitada. ¿Para qué? Para levantarse de esa clase de cosas, que no se acomode con esa situación, sino que se levante de la situación y en el nombre del Señor sea capacitado para poder enfrentar cosas como esas. Toda opresión ¿puede pasar por la vida del cristiano? Claro que sí. Toda batalla puede pasar por la vida del cristiano. Claro que sí. El cristiano puede pasar guerra, sí, pero no puede ni acomodarse con la guerra, ni acomodarse con vivir constantemente en guerra. Si estás viviendo constantemente en guerra, tienes que pedirle al Señor: Señor, muéstrame entonces qué es lo que anda mal, qué es lo que está andando mal, porque yo necesito salir de este lugar. Y si fue que te acostumbraste ya, te acomodaste y empezaste a amar tu guerra, entonces dile al Señor: Señor, libérame, porque esto ya se me convirtió en una atadura, en una gran atadura. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y pienses en tu batalla, pienses en tu guerra, pienses en lo que Dios te ha permitido vivir, en lo que Dios te ha permitido experimentar. Piensa en lo que estás pasando. Tal vez tú eres la persona que está pasando dificultades. Tal vez tú eres la persona que está pasando necesidades. Piensa en este momento en tus necesidades, en lo que el Señor te ha pedido, te ha permitido vivir y cómo te ha afectado. Cómo te ha afectado en tu ser interior. Tal vez el Señor te está diciendo: llegó la hora de ser libre. Ya no le des más vuelta a esto. Sabes que el Señor te escogió para bendecirte. El Señor lo prometió en su palabra. Él te llamó de un mundo diferente y te dijo: y vas a ser de bendición. Y vas a ser de bendición. Y te voy a bendecir y vas a ser de bendición para otros. El Señor te escogió para que fueses cabeza. Pero tal vez tú ya renunciaste a tu sueño.
de gobernar, a tu sueño de tener, a tu sueño de ser libre. Hay personas que se han acostumbrado ya y han renunciado a la oportunidad que Dios les había dado desde el principio. Dios les prometió sonrisas, pero ya se acostumbraron a llorar. Dios le prometió una familia que iba a creer en Él y que iba a adorar su nombre, pero ya nos acostumbramos a que ellos no crean en ti, no crean en Él, a que se perdieron. Y el Señor te está diciendo hoy: pelea tu batalla, porque una vez salgas de ella vas a desarrollar obediencia y vas a estar capacitado para la batalla, capacitado para pelear, capacitado para guerrear. Señor, yo te quiero suplicar por tu congregación, te quiero pedir, te quiero rogar, Rey de la Gloria, que derrames de tu gloria sobre cada uno de nosotros, que derrames de tu espíritu, Señor, que nos fortalezca, Señor, en ti, que nos des más de tu presencia, más de tu amistad. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré.